Bueno, vamos a hablar, yo les voy a contar un poco de lo que fue esa experiencia, que es el trabajo en el municipio de Morón, que ocurrió hace unos años. Eh, de hecho, llegó hasta 2015, 2016, un poquito más, con el cambio de gestión. Eh, Estoy hablando del programa de abordaje del padecimiento humano en la comunidad, que después fue cobrando un apodo que es PADUM, así se lo conoce. Si bien no está en funcionamiento actualmente, bueno, nos dejó muchas cosas para reflexionar y una experiencia para pensar las políticas públicas muy interesante, y creo que eso nos convoca a nosotros a hablar y un poco entiendo que a Ana Carolina su invitación, ¿no? Eh, Nosotros fuimos, en 2007 se inicia el programa como una propuesta de trabajar acompañando un programa de descentralización del Hospital Cabred, el Hospital Opendorf, que en ese momento decide descentralizar y mandar psiquiatras a los distritos y abrir casas de convivencia, ¿no? Fundamentalmente esos dos dispositivos. Digo, el enviar psiquiatras a los distritos tiene que ver con abrir consultorios externos en ámbitos municipales. Fue una experiencia muy interesante. En Morón, en un centro de salud, empezaron a circular como sí, cerca de 100 pacientes que en vez de tener que dirigirse hasta Luján, digamos, viajar con todo lo que implica, podían seguir sus tratamientos, bueno, cerca de sus lugares de origen, ¿no? Arrancó de esa manera, ¿no? Gestionando un poco la casa de convivencia, estos consultores externos, y de a poco se fue transformando en una referencia para una cantidad de situaciones que empezaban a surgir en el día a día del cotidiano municipal, donde, bueno, empezamos a recibir llamados de, no sé, de acción social, de empleo, situaciones sueltas, ¿no? De personas que tal vez protagonizaban alguna escena a veces un poco, eh, sí, diría, sí, de cierta agresividad o un tono donde los compañeros de otras áreas notaban que esa persona necesitaba acompañamiento y bueno, fueron encontrando que en el programa nos ocupábamos de estas cosas. Eh, un día viene un vecino a la oficina donde estábamos y plantea, ¿no? Que él necesita amistades, que algo del ámbito bueno, lo primero que hace cuando me ve me dice, ¿vos te llamás Facundo? Digo, no, vos no sos Facundo, no, no, yo soy Hernán. Ah, ahí se te acomodó la cara, estaba medio rectanguloide, ahí se te acomodó, ¿no? Una presentación así. Él se había presentado como siendo claustrofóbico, que había estado en Opendorf, que no quería entrar a la oficina, entonces plantea una cantidad de injusticias de las que él es víctima, ¿no? El ambiente, pero hacía una descripción como la drogadicción circulando por el aire socialista de Sabatella en su momento, bueno, toda una cantidad sí, de un discurso que costaba seguir, pero bueno, que presentaba de entrada una seriedad que me parece que ahí es uno de los puntos, ¿no? Estaba planteado seriamente. El pibe no estaba jugando ni pasándola bien, digamos, se notaba claramente que había algo que lo afectaba mucho. Entonces le digo, bueno, si te parece, nos vamos el martes. Bueno, dale, el martes a las 11. Y de esa manera empezó a ser el, el paciente de la vereda, ¿no? Hernán, te buscan, bueno, yo salía, yo trabajaba más bien en una oficina gestionando, digamos, no eran consultorios, ¿no? Eh, entonces, esa situación de entrada nos planteó, a mí se me abrió enseguida la pregunta de
¿Qué pasa con todas esas situaciones que se presentan de esa manera, en el lugar equivocado, entre comillas, ¿no? De esta forma, ¿no? Porque uno no puede acercarle a este vecino y decirle, no, lo que pasa es que vos estás alucinando, yo tengo la cara igual, no se me mueve, ¿viste? Uno no puede ir con el sentido común a señalarle que tiene que ir a un psiquiatra a resolver su problema, ¿no? Vos estás pasando por un mal momento, te tiene que ver un psiquiatra, imagínense que eso no iba a alojar la seriedad de su planteo. Entonces ahí siempre cuento esta situación porque fue como una inauguración de esa pregunta, de qué hacer con una cantidad de situaciones bueno, que circulan, que no son suficientemente disruptivas al orden social y que más o menos se manejan eh, en el ámbito municipal, ¿no? ¿Cómo hacer lugar? En este caso fue, bueno, escucharlo en la vereda, nos reuníamos ahí y compartíamos, bueno, todo un trabajo bueno, llevaría mucho tiempo compartir. Pero bueno, eh, eso fue planteando algo del desencuentro con los dispositivos de atención, ¿no? Porque, bueno, el municipio tiene un sistema de atención primaria, de hospital, digamos, hay un sistema de salud bastante fortalecido en relación a otros municipios, pero así todo hay algo de esa población que no termina de encontrarse, ¿no? Porque entre la indicación de tenés que hacer algún tratamiento, primero hay que ver si se acepta y segundo hay que ver si esa persona llega hasta el destino, de la manera que tiene que llegar, etcétera, ¿no? Entonces, algo de los dispositivos empezó a hacer preguntas, ¿no? Eh, Junto con esto, bueno, también fuimos encontrándonos con una, sí, tal vez se puede decir psiquiatrización de las situaciones. ¿Qué quiere decir? Que aparece como una condición que sea tratado psiquiátricamente, medicado, como punto de partida, ¿no? Entonces, eso trae una cantidad de inconvenientes, ¿no? Parte de este desencuentro tiene que ver bueno, con las condiciones que se le imponen a una persona que tal vez no tiene la cantidad de recursos necesarios para entrar en algún tratamiento psiquiátrico, psicológico. Por ejemplo, una persona que lo acompañe. Entonces, bueno, aparece ese condicionamiento, ¿no? Y el rechazo de la psicosis también es un modo de decir que, bueno, eso que trae esta persona se lo puede leer como, bueno, esto no está bien, esto está fuera de la realidad, vos estás alucinando, eso es un delirio, tenés que tomar esta medicación, ¿no? Supongamos. Eso es una posibilidad. Lo que pasa es que una gran cantidad de situaciones dependen mucho de que el familiar ejerza esa presión suficiente para que la persona diga, bueno, está bien, me someto a esto que dice el psiquiatra, por más que no esté de acuerdo, porque mi problema no es mío, sino que es la vecina que me está envenenando el tanque con veneno para... Yo la veo, a la noche la escucho, porque además escucho la voz del diablo que me dice, ¿no? Entonces empieza a haber una cantidad de justificaciones o lecturas de la situación que no se pueden compartir. Esa persona termina, bueno, aceptando. Y bueno, en el caso de tener un contexto que lo aloje, bueno, puede ser muy aliviador, claramente, ¿no? Entrar en un esquema de medicación, ¿no? Y estar más tranquilos, no sufrir la invasión. Pero bueno, nosotros nos íbamos encontrando con toda esa cantidad de situaciones que no llegaban a esa instancia. Entonces, bueno, una de las cuestiones que se empezó a mostrar de entrada es que era necesario ir al encuentro, más que esperar.
ir al encuentro, ¿no? Ahí, a acompañar, a escuchar, porque había situaciones que no, bueno, que no podían respetar un turno, como les compartía recién. Eh, otra, otra arista, digamos, otra vertiente, ¿no? de esta experiencia tiene que ver con, por ejemplo, con el conflicto entre vecinos, porque estas situaciones generalmente traen mucho conflicto entre vecinos. Hay un vecino que todas las madrugadas grita, vocifera y se ve que la pasa muy mal y no deja dormir a nadie y mientras tanto además acumuló 8 perros y junta botellas en la vereda que quedan sucias, que no es un modo de estar, entonces el vecino la pasa muy mal, entonces hace una denuncia y esa denuncia es interesante, pero bueno, empezamos a ser destinatarios de todas estas situaciones disruptivas, ¿no? Donde, por suerte, ¿no? Porque me parece que nuestra propuesta era ir a conversar ahí en una situación donde algo del sentido común invitaba a, bueno, no se hace eso con las botellas, tantos perros no, y no se grita a las 3 de la mañana, supongamos, ¿no? ¿Cómo se responde a esa demanda, ¿no? ¿Cómo se responde, cómo se acompaña al vecino que tiene que soportar? Entonces nuestra propuesta era ir al encuentro a favorecer alguna conversación. Primero a escuchar a la persona que está pasándola tan mal, tratar de armar alguna referencia, escuchar a los vecinos que también sufren esas, esas conductas, ¿no? Entonces, algo ahí ya nos dice que es ir ahí a hacer algún tratamiento de ese malestar. Por eso el programa termina en abordaje del padecimiento humano en la comunidad, porque nosotros tratamos, sí, hablo en presente porque creo que sigue vigente algo de esto, porque estamos reunidos, nos seguimos reuniendo compañeros de aquellas épocas eh, y estamos concernidos. De hecho, Juan ahora está trabajando, después les va a contar. Pero bueno, eh, me parece que me perdí. Bueno, estaba en esto bueno, acompañar situaciones complejas y que, bueno, que en realidad nos propusimos no ser un lugar de especialidad, sino de ser una propuesta de abordaje, ¿no? Entonces, este ir al encuentro tenía que ver, tiene que ver con esto de, bueno, generar una conversación ahí donde lo primero que surge es, vengan con una topadora y saquen toda esta basura. Eh, Situaciones que son, que si se las lee desde otro lugar se complejizan, pero a la vez generan preguntas bueno, que tratan de hacer otra cosa que reproducir un orden muy establecido a veces, donde los que terminan internados en Open Door en los manicomios tiene que ver con gente con pocos recursos, que ha quedado sola y que además está pasando por un mal momento. Eh, Otro tema, en la misma línea, ¿no? La peligrosidad como condición, ¿no? Muchas veces nosotros nos encontramos con que se atiende un problema de salud mental grave cuando, eh, cuando la situación ya se torna peligrosa, donde hay agresividad, donde tiene que intervenir la policía. Hay una cantidad de situaciones de este estilo y que bueno, que también coincide con que esas personas son las que tienen más número para terminar, eh, bueno, en una internación compulsiva, ¿no? Que a veces tiene más que ver con una mirada más criminalizadora de la cuestión que de la salud, ¿no? Entonces, eh, planteamos en aquellas épocas varias discusiones, ¿no? De cómo pensar dispositivos que se acerquen antes de que el desencuentro sea tan radical, ¿no? Porque una persona que se descompensa
o se brota, no lo hace de un día para el otro. Empieza con conductas que empiezan a alejarlo de su propio entorno. La familia no entiende lo que está pasando, tal vez decide no ir a trabajar porque las voces no le están indicando que tiene que ocuparse de otros asuntos, o que la comida puede estar envenenada, entonces dejan de comer, o bueno, son muy variadas, ¿no?, las situaciones, pero me parece que hay algo que pasa ahí que tiene que ver con el desencuentro con lo más próximo, ¿no? Con el contexto familiar, con esas situaciones donde la familia no sabe qué hacer y empieza a buscar ayuda, y esa ayuda no está muy a mano, ¿no? Esa lectura que permita decir, che, bueno, necesita que lo acompañen, no está muy a mano. Entonces la discusión por los dispositivos en salud mental es algo que venimos haciendo hace mucho tiempo, que es pensar, bueno, de qué manera se abordan estas situaciones antes de que sean temas eh, policiales, ¿no? Porque a veces se critica mucho a la policía, pero la verdad es que son los que muchas veces son los que más experiencia tienen con estas personas, ¿no? Pues son los que llaman y están ahí en el primer momento. Entonces, muchas veces tienen una relación con ese vecino que los apacigua, saben, aprendieron a hacer, a hablarle de cierto modo. Entonces, me parece que ahí hay un problema, ¿no? En algo de lo comunitario, de lo territorial, hay un problema de acercamiento, ¿no? Es como si el sistema de salud quedara muy lejos y después de la intervención de la fuerza pública. Porque una vez que la persona es metida en una ambulancia contra su voluntad, ya estamos hablando de una situación muchísimo más seria de lo que podría haber sido el acercamiento que ahora queremos compartir. Entonces ahí queríamos proponer, yo quería compartirles algunas cuestiones que se nos fueron presentando durante el trabajo, que tiene que ver, por ejemplo, hablábamos recién de ese choque, ¿no?, del sentido común de la familia que dice, ¿cómo no vas a comer? ¿No? ¿Cómo no vas a trabajar? Empieza a haber ese desencuentro. Entonces hay un repliegue, un encierro, si se quiere, un quedar solo mucho antes de la internación. Hay un encierro, ¿no?, donde la persona empieza a ver que muchas veces no es posible compartir lo que le está pasando, porque el otro le devuelve extrañeza. Eh, entonces, el hecho de acercarnos fundamentalmente tiene que ver con cambiar, viste, hacer una apuesta, transformar esa situación en una apuesta, que no sea puro peligro, porque tenemos que decir también que empiezan a sonar las alarmas de, bueno, eh, es peligroso, va a matar a alguien. Bueno, tenemos un par de situaciones con algunos famosos, ¿no?, que han ocurrido últimamente, eh, que bueno, tal vez nos sirve para pensar, ¿no?, la situación de Chano y ¿no?, este cantante que terminó siendo baleado. Digamos que se va transformando en uno contra el mundo, en una situación que genera mucha tensión, mucha agresividad. Eh, entonces, una propuesta es armar otra escena, eh, acercarse a armar otra escena, donde generalmente la lectura ese está solo, no hay nadie al lado, digamos, su propia situación hace que lo que percibe alrededor es, digamos, el mundo se le hunde, está ensimismado con las voces, muchas veces, ¿no?, con voces que le hablan, con preocupaciones excesivas de las que no puede ocuparse. Entonces, ¿cómo hacer para armar un al lado? Esto es un término fundamental. ¿Cómo armar al lado para ese que está en esa situación? Entonces ahí empieza a haber diferentes estrategias, ¿no? Pero fundamentalmente eso, desarmar el todos contra ese que quedó en el centro, ¿no? Todos queriendo convencerlo, la policía agarrándolo por la fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se logra
armar un al lado, bueno, tiene que ver con lo artesanal y que, sobre todo, armar una escena, si se quiere, una cierta ficción, que a veces se arma con los familiares, ¿no? Entonces, eh, una vez le sugería a una vecina, ¿qué le pasa? Está encerrado en el cuarto mirando a Tinelli, se pega en la cara, lo insulta a Tinelli permanentemente, se apagó un cigarrillo, está echa a todo el que se acerque, lo echa. ¿Y con quién tiene más afinidad? ¿Con quién se lleva mejor? Bueno, conmigo él suele hablar, bueno, ¿viste? Ese trabajo de buscar con quién, qué confianza, qué vínculo ahí permite otra cosa. eh, Le termino sugiriendo, bueno, ¿qué te parece si hacemos esto? Entrar, ¿qué posibilidades hay? Entrar a la habitación y, por ejemplo, ponerte al lado a insultar a Tinelli, ¿no? Insultar, tenemos que lograr que algo de eso empiece a circular por otro lado. Se reía, nos reíamos, bueno, a mí Tinelli me cae mal, sí, bueno, aprovechá entonces. Bueno, resulta que ocurrió esto, ¿no? Se puso a insultar a Tinelli, ¿no? Y de golpe este vecino se detuvo y empezó a prestar atención a su hermana, que estaba en eso, y algo de eso trajo cierta pacificación, le permitió calmarse, ya no era, ya no quedaba gozado él solo, sino que había otro, algún reflejo se le presentó, pudo verse ahí, ¿no? Esas mínimas operaciones, tal vez lo estoy simplificando y hablando muy rápido, ¿no? Pero me parece que es un término que para nosotros, armar un al lado, muchas veces es representar a la persona y hablar en plural, nosotros no queremos esto, entonces vamos y representamos ante un organismo del estatal, no sé, hemos ido a juzgados a oficiar de acompañamiento, como soporte, ¿no? Como que le permitía a esa persona. Bueno, son variadas las situaciones, pero me parece que fundamentalmente tiene que ver con desarmar la escena de todos contra la locura, contra el loco, ¿no? Como eso es algo que hay que eliminar como condición, como punto de partida. Eso decimos, bueno, esperemos, porque eso implica mucha violencia. Bueno. Entonces hay algo que va, nuestro camino es de la especialización al trabajo entre varios. No se trata tanto de una especialización, de ser los que sí sabemos, sino de acompañar a los que están alrededor, cerca. Entonces, porque es con eso que se logra, que podemos empezar a pensar algún movimiento que no se haga con violencia. Es contando con los familiares, con los amigos, con quien habla, con esa cosa artesanal que se va a producir ahí, no tanto por la especialidad, porque ahí vemos que hay muchas condiciones. Entonces, lo que terminamos viendo es que hay mucho desencuentro para las personas. Eh, bueno, había notado también agregar tiempo en la urgencia, eso que aparece como muy apremiante. Eh, es interesante que cuando uno ya propone cierta tranquilidad y que uno va a acercarse y a estar ahí, ya permite, bueno, escuchar de otra manera esa frase que es los voy a matar a todos, pongamos, ¿no? Hay tantas formas de decirlo desde tantos lugares, pero muchas veces ante lo desconocido se dispara como alarma y eso es suficiente para ejercer una cantidad de acciones que, bueno, que son violentas, ¿no? Sobre la persona. Bueno. Entonces, ¿cómo armar ahí algo de otro orden? Tiene que ver con hacer tiempo para conversar, para estar ahí viendo cómo hacer, escuchando, qué sigue. De eso les va a hablar bastante Juan ahora. Eh, y yo me quedé, me pareció muy interesante, estuve viendo los videos de las presentaciones anteriores, eh, y se hablaba de la vida como viene, esta, esta propuesta del Papa,
Y la verdad que con Juan nos resonó enseguida, ¿viste? Algo de esto, de recibir y después ver hacia dónde, porque me parece que si no, se genera un rechazo antes de que haya un encuentro. Entonces muchas situaciones son, es posible encontrarse antes con ese que llega con un pedido loco, con una situación fuera del sentido común. Entonces, nada, el tratamiento en todo caso como punto de llegada, no como punto de partida, como condición de partida.